A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. La situación de las cárceles uruguayas sigue siendo foco de observaciones y cuestionamientos. Esta vez, desde Naciones Unidas. La semana pasada, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evaluó de manera crítica lo que ocurre en los establecimientos carcelarios y pidió instrumentar medidas que permitan mejorar las condiciones de reclusión. El pronunciamiento se realizó durante el examen periódico universal al que se sometió el Estado uruguayo, donde delegados de los tres poderes del Estado dieron cuenta del panorama general de los derechos humanos en nuestro país. ¿Cuáles fueron concretamente las observaciones? Vamos a conversarlo a partir de este momento con el doctor Juan Miguel Petit. Ustedes saben, es comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Doctor Petit, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, mucho gusto estar en contacto contigo, tu equipo y tu audiencia. Hablemos, para empezar, de cómo es esta instancia que tiene ese nombre tan impresionante, ¿no? Sí. Examen periódico universal. ¿Cada cuánto se realiza? En particular a Uruguay, ¿cada cuánto tiempo le toca comparecer? Bueno, son cada 4 años. Esto es un invento nuevo, relativamente nuevo de Naciones Unidas, tiene unos 10 años. Un comentario sobre Naciones Unidas de adentro. Hay muchas cosas, quizás la mayoría, pero por lo menos muchas cosas de Naciones Unidas que son humo de colores, escenografía, burocracia dorada, pérdida de tiempo, recursos que no se sabe a dónde van a parar, etcétera, etcétera. Pero también tiene Naciones Unidas muchas de las mejores cosas que tiene la humanidad, como justamente ir abriendo caminos de reconocimiento de la dignidad y de cuidado de la vida humana y sobre todo de los más olvidados de la tierra. Entonces, bueno, Naciones Unidas es un poco siempre esa mezcla que uno a veces tiene la sensación de, bueno, cuánto papel que se gasta, cuánto palabra que se sube al cielo y se va, pero por otro lado, gracias a eso, tenemos hoy que todos los países del mundo comparecen y son examinados por otros países. Y acá hay una pequeña aclaración. Acá hay como dentro del sistema internacional de los derechos humanos hay como 2 grandes canchas. La cancha de las convenciones, que son las convenciones, son 9 grandes convenciones, hay muchas más, pero las más grandes, son importantes, son 9. Por poner un ejemplo, todos conocemos la Convención de Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura, que tienen comités que observan lo que pasa en los países y que también reportan sobre esos países. Esos comités son técnicos independientes que por tanto hacen informes muy sesudos, muy profundos, muy detallados. Ese es el área convencional. Después hay un área no convencional que funciona en el Consejo de Derechos Humanos, que tiene su elemento fundamental en el examen periódico universal, en el cual son los países que analizan a los países, o sea, no son técnicos, por lo cual las recomendaciones son fuertemente políticas, son muy generales, no van al detalle específico de cada temática. Esa es la parte mala. La parte buena es que los compromisos son muy fuertes, porque el país se compromete ante el mundo a determinados temas. Entendido. Creo que valía la pena esa introducción. Veamos ahora cómo es la dinámica en las presentaciones. Por ejemplo, del lado uruguayo, en este caso, ¿cómo era la delegación? Bueno, Uruguay primero, durante muchos meses, Uruguay iba armando en la Cancillería una cosa que se llama el Sistema de Monitoreo de Observaciones, que es porque de todos los comités y de todos los órganos de Naciones Unidas, a los países llegan recomendaciones, que muchas veces se pierden. Entonces, algunos países, en el caso en América Latina fue pionero Paraguay, Uruguay tomó el modelo de Paraguay, hay un sistema por el cual uno puede buscar una computadora, por ejemplo, el tema, no sé, mujer, afrodescendientes, infancia, y obtiene las recomendaciones que Naciones Unidas tiene. Entonces, primero se elabora un documento general del país, que lleva bastantes meses de trabajo. Hay un documento oficial del Estado que lo coordina el gobierno, la Cancillería básicamente. ¿Y ese documento se entrega con anticipación? Claro, eso cuando se entrega con anticipación, además de otros documentos, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, la sociedad civil, otros organismos que pueden estar vinculados, según el caso de los países, elevan su información para que un grupo de 3 países del Consejo forma parte de ese tribunal del examen periódico universal. Luego comparece, la parte en vivo y en directo es cuando el país comparece, va con una delegación. ¿Y cómo era la delegación en esta ocasión?
La delegación uruguaya esta vez fue la vez que fue más numerosa, lo cual es muy bien valorado porque en la comunidad internacional, porque hay muchos países que van muy pocas personas o va el embajador que está en Ginebra, lo cual es una muy mala señal. Cuando van representantes de los organismos y tienen todos muy pocos minutos para hablar, tienen 7 minutos para explicar lo que han hecho, eso es muy valorado. En Uruguay fueron representantes del Poder Ejecutivo, del MIDES, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, del Poder Judicial, una representante del Parlamento, la senadora Mónica Javier, y en mi caso como comisionado. Cada delegación tiene 70 minutos para hablar, ¿no? Sí, y después, y ahí hay una parte, hay una presentación general que hace el jefe de la delegación, en este caso fue Ariel Bergamino, el vicecanciller. Luego se hacen esas presentaciones. Mi presentación fue muy cortita, fue 2 minutos 10, porque era muy concreto lo que yo quería plantear y tenía un cierto conocimiento de cómo funcionaba el organismo y sabía que había que ser muy concreto. Después los países hacen preguntas, el país las contesta y finalmente se trasuntan en comentarios con recomendaciones. Bien, ¿entendido? ¿Sí? Sí. Cuando llegan las recomendaciones, el país puede hacer 2 cosas: tomar nota, que es una manera diplomática de decir vamos a hacer lo que se nos ocurra, o aceptar las recomendaciones, que quiere decir me comprometo a llevarlo adelante. Uruguay, en una práctica muy buena, tomó las recomendaciones, las aceptó y se comprometió, por tanto, a llevarlas adelante. Las recomendaciones se agrupan por familias temáticas. Y bueno, en mi caso, un tema que salió muy claramente, porque en 226 recomendaciones hubo 26, o sea, 20% más o menos, que referían al sistema carcelario. Las recomendaciones son muy cortitas, los países intervienen 1 minuto, o sea, comentan 20 segundos y 10 segundos de recomendación. Vamos justamente a eso enseguida. La delegación de Uruguay, por lo que vimos en la información, expuso sobre varios asuntos: protección de la diversidad sexual, las acciones contra la discriminación, el Sistema Nacional de Cuidados, las acciones en favor de la integración de población afrodescendiente, por ejemplo. Y en su caso, usted habló, como lo venía anticipando recién, habló de su materia, habló de la situación de las cárceles. Dijo que el resumen, el planteo fue muy breve, 2 minutos y medio. ¿Dónde puso el foco? ¿Cuáles fueron los puntos? Bueno, en mi caso yo era un poco una rareza dentro de la delegación, en el sentido que los integrantes de la delegación eran sobre todo implementadores de políticas. Ah, bueno, esa era otra pregunta que iba a plantearle después. Siendo el comisionado parlamentario, ¿de qué lado del mostrador estaba en este debate en Naciones Unidas? ¿Estaba del lado del gobierno, que es el responsable de las cárceles, o estaba del lado de los encargados de enjuiciar el manejo de las cárceles? Bueno, es una muy buena pregunta, que ya ves que no está todo resuelto en estos mecanismos, porque por ejemplo, las instituciones nacionales de derechos humanos van aparte, sociedad civil va aparte y el gobierno va por otro lado. En el caso mío es una peculiaridad en el sentido que formo parte del Estado, formo parte del Poder Legislativo, el Legislativo estaba presente, pero yo no iba a defender una gestión. En todo caso, o sea, yo no soy el médico que felicita a una persona, lo felicito porque su riñón izquierdo anda muy bien. No, yo voy a decirle, mire, señor, usted en el derecho tiene una cantidad de problemas, va a andar mal si no se arregla eso. O sea, mi objetivo era plantear los problemas y tratar de resolverlos. Está muy bueno señalar, a mí me invitaron a formar parte de la delegación, ya había pasado antes, Álvaro Garcés, el anterior comisionado, también había ido como parte de la delegación, y yo no quise innovar, me pareció que se había funcionado bien antes, no había que arreglar lo que no estaba roto. Y funcionó muy bien porque todo el mundo comprendió mi rol. Finalmente la presentación que hace de cierre el vicecanciller Bergamino, él toma lo que yo le planteo, toma los elementos, o sea, no negó ni matizó la problemática que yo planteé, que fue básicamente Uruguay ha mejorado, pues sigue teniendo pésimas condiciones en 1/3 del sistema penitenciario e insuficientes condiciones de educación en otro tercio. Era muy crítica la visión. Y la tomó y planteó justamente que la meta es seguir trabajando hacia adelante, continuar profundizando la reforma, y se aceptaron las 26 recomendaciones. O sea que desde ese punto de vista fue algo muy bueno, y a nosotros nos permitió interactuar, porque en esa mesa nosotros nos reuníamos en la delegación de Uruguay, bueno, los distintos participantes exponían lo que iban a decir, todo el mundo opinaba de todo, porque se genera esa lógica humana de comunicación, de cercanía, que está en una delegación del país afuera, y la verdad que, bueno, había una representante del Ministerio Interior, por ejemplo, había representantes de otros organismos que podían justamente no querer que una visión crítica
complicara el panorama de un examen donde se va a mostrar básicamente lo que se hizo bien, pero creo que de a poquito se va tomando conciencia que hablar de derechos humanos no quiere decir negar los problemas, quiere decir hablar de los problemas y decir, bueno, estamos con estos problemas, estamos tratando de solucionarlos y nos comprometemos a hacerlo. Así que entonces, bueno, llegado el momento de la devolución de los países que habían escuchado la presentación de la delegación uruguaya, los señalamientos fueron importantes. ¿Cuántos? ¿26 o 30, no? Sí, 26. 26. 26 recomendaciones. 26 recomendaciones sobre cómo mejorar el sistema carcelario. ¿Cuáles podemos citar acá? ¿Cuáles fueron las que se escucharon? Bueno, de nuevo un poco lo que decía al principio, ¿no? Cuando un comité de un tratado hace un informe sobre un país, son informes largos, profundos, creo que están autorizados a hacer hasta 20, 25 páginas, donde entran al fondo de la cuestión y al detalle del tipo de decir, bueno, los carcelarios dirán, bueno, ¿por qué en el módulo tal, sector tal, no hay computadoras? ¿Por qué no existe tratamiento odontológico en las cárceles? ¿Por qué no hay un programa para adicción, etcétera, etcétera? Son cosas muy específicas y son como herramientas muy concretas. Por ese lado, las recomendaciones son muy cortitas y muy generales. Van en el sentido de, por ejemplo, mejorar las condiciones de habitabilidad, mejorar la dotación de agua, tener programas de adicciones, generar nuevos programas de reinserción social o de preparación para la vida en libertad, la atención de la salud, mejorar la atención de las mujeres privadas de libertad. O sea, son de ese nivel de generalidad que por un lado uno puede decir, bueno, esto es muy genérico. Sí, es muy genérico, pero a la vez cuando se acepta eso como compromiso, se vuelve muy fuerte, políticamente muy fuerte, que la delegación uruguaya, encabezada por el vicecanciller, con representantes de los tres poderes del Estado, ante la comunidad internacional, se comprometa a llevar adelante estos, y en resumen yo te diría que el conjunto de las recomendaciones terminan teniendo una agenda como de 10, 12 temas que cubren estos temas, programas de tratamiento, adicciones, educación, preparación para la vida en libertad, tratamientos de rehabilitación, de cultura, etcétera. Es una agenda muy fuerte y yo creo que es un compromiso muy fuerte. Como todos los compromisos, cualquier compromiso que uno toma en la vida, porque en el derecho internacional, lo vemos en todos los temas, pero mucho más en estos derechos humanos, no hay una mecánica de cumplimiento forzado. O sea, Uruguay bueno, no va... a eso iba, ¿no? Estábamos mencionando cuáles fueron las recomendaciones. Usted destacaba el hecho de que la delegación uruguaya asumiera el compromiso de atender esos planteos. Ahora, ¿qué significado tiene ese resultado? ¿Cómo se mide el grado de cumplimiento cuando dentro de 4 años haya una nueva evaluación? Claro, ese es un tema crucial, Emiliano, que tiene que ver con el avance de la civilización y el avance de los derechos humanos que tuvieron un hito en 1948, la Declaración Universal. Un país hoy en día puede violar los derechos humanos y no hay una forma jurídica como que existe en el derecho nacional de obligar a la persona que devuelva lo que robó o que deje de hacer lo que está haciendo. En estos días, como estamos en Ginebra, hablamos con algunas colegas que estaban allí de lo que pasa en Sudán. Sudán, un genocidio en curso, con un energúmeno dictador, acusado por la Corte Penal Internacional, acusado por todos los organismos internacionales, no puede salir a la esquina porque lo llevan preso, pero hubo esta semana unas manifestaciones terribles, mataron manifestantes, mataron a un médico que llevó una carta y a continuación de que llevó la carta pidiendo diálogo, lo mataron. O sea que el arma desde el punto de vista de su ejecución internacional, jurídica, es muy débil. Ahora, de todas maneras, los derechos humanos avanzan. Es muy difícil ser un dictador, es muy difícil tener un récord oscuro en derechos humanos y circular por el mundo. No hay una relación mecánica en una línea directa, pero cada vez es más difícil y cada vez le va mejor a los países que cumplen con los derechos humanos y que empiezan a tener buena prensa, buena valoración, buena evaluación, y empiezan a ser invitados a sentarse a otras mesas internacionales en las cuales se juegan otros temas. Por supuesto, no es una relación directa, hay países muy poderosos como China que tienen un récord oscuro en materia de derechos humanos, y sin embargo nadie cuestiona el rol económico de China. Pero un país chico como Uruguay, un país que siempre tuvo en su identidad querer ser como un pequeño país modelo, el tener un cumplimiento de sus compromisos en derechos humanos es una de las pocas cartas de presentación fuertes que puede tener. Sí. Es interesante el énfasis que usted pone a propósito de la utilidad de una instancia como esta, pese a
una cantidad de matices que pueden plantearse. Pero a ver, para ser un poco más específico, ¿alguna de las delegaciones extranjeras dijo algo que acá las autoridades no supieran sobre el sistema carcelario? Bueno, yo creo que no hubo ningún tema nuevo. Creo que el tema acá... ¿Y los anuncios que hizo la delegación del gobierno se diferencian en algo de los que se hacen acá, dentro del país? Bueno, yo creo que explicitó algo que no estaba explicitado, porque ¿cuál es el futuro de la reforma penitenciaria? Es algo que va a seguir, es algo que ya está logrado. Nosotros en algunos de los debates que tuvimos jurídicos con el Ministerio del Interior, hubo abogados del Ministerio del Interior que se iban a sostener, y está escrito en algunos escritos que presentaron, que la reforma penitenciaria era inmejorable, textualmente, cierro comillas. Yo siempre le sostuve que no, que la reforma penitenciaria es un concepto dinámico, dialéctico, que debe estar siempre abierto, y que Uruguay está todavía muy lejos, aunque ha mejorado, y yo lo volví a insistir allí. Uruguay ha mejorado muchas cosas, hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo, pero estamos muy lejos de tener un sistema que baje la violencia y que no sea una fuente de delincuencia luego después en la calle. Entonces yo creo que es importante. Lo nuevo para mí fue que el Estado ratificó que este tema va a seguir, que debe seguir siendo una prioridad, que no se debe perder en la lontananza o en el humo de los debates, y no acostumbrarnos siempre a las malas noticias y decir, bueno, siempre va a haber malas noticias en las cárceles y va a ser así. Y no, esto es luchar contra la resignación, pero eso requiere seguir trabajando, porque si esto lo dejamos allí en Ginebra, es un papel más, un encuentro, un EPU más, etcétera, etcétera, y se pierde. Acá los actores, nosotros por ejemplo ahora, hacemos un habeas corpus, este nuevo mecanismo por el cual reclamamos por los derechos individuales de una persona, por ejemplo, no tiene educación, no tiene salud, se puede ir a un juzgado y decir, mire, fulano de tal está preso, no tiene educación, no aprende un oficio, cuando sale va a volver a delinquir, si no se lo prepara, si no se lo educa, si no se lo reengancha con su familia. Y además, aparte de la ley, tenemos el compromiso de Uruguay de cambiar las cárceles y permitir que haya educación, tratamiento, rehabilitación. O sea, y eso hay que mantenerlo vivo, pero por eso el sistema de los internacionales de derechos humanos requiere de actores vigorosos que se estén moviendo, que se estén comunicando, que se estén conectando y que se estén reclamando derechos. Esa es la diferencia entre lo humanitario y los derechos humanos. Lo humanitario es la asistencia básica para que la persona tenga alimento, etcétera. Los derechos humanos es reclamar los derechos que están siendo conculcados, más allá de que la persona haya cometido un delito. Pero eso, trabajar sobre esos derechos es la manera de evitar que esa persona vuelva a cometer delitos. Tengo acá mensajes de la audiencia, como siempre, y elijo de Sergio, que señala: la mayoría de las recomendaciones de Naciones Unidas son correctas, pero todas tienen un mismo eje: recursos. No hay más recursos y tampoco hay, parece, buena administración de los pocos existentes. Además, la sensibilidad en seguridad que tiene la población lleva a que tienda a haber un rechazo a la atención a este aspecto, el de las cárceles. Es triste pero real, termina diciendo el oyente. ¿Cuál es su comentario sobre este comentario? Bueno, yo creo que el tema de los recursos apareció, hubo la recomendación de volcar más recursos, es verdad, pero yo creo que el gran problema que tenemos acá es que no tenemos un sistema, no funciona en automático el sistema carcelario. Tenemos algunas cárceles que compiten con las peores en el mundo y algunas cárceles y algunos lugares que están muy bien y que es emocionante ver los resultados que tienen. Ustedes vieron algunos, Polo Industrial, Punta Rieles, Salto, en fin. Entonces, creo que acá falta es decidir para qué son las cárceles, sacarnos un poco la idea de que son para vengarnos de la persona que cometió un delito. El delito es algo espantoso, el delito es algo muy doloroso, deja traumas a veces inarreglables, se lleva vidas, es algo muy muy malo. Ahora, la cárcel no es para la venganza. La venganza es para, en fin, Harry el Sucio, las películas, ese tipo de cosas. El Estado no está para vengarse, el Estado está para evitar que esa persona vuelva a delinquir. Y si lo ponemos en cárceles malas, en cárceles que no tienen tratamiento de adicciones, que no tienen cultura, que no tienen preparación en salud mental, eso se va a multiplicar y va a seguir existiendo. Entonces, es como que la sociedad tiene que decir, ¿qué queremos? ¿Sacarnos las ganas de la rabia, la desesperación que nos da el delito, o queremos que haya menos delito? Y buscar medidas salvadoras como, no sé, buscarle la vuelta en la parte procesal penal y decir que tiene que haber más presos. Uruguay ya tiene muchísimos presos. Es parte del problema, es que Uruguay tiene demasiados presos. Y como no los rehabilita,
esos presos se vuelven después en delincuentes, después vuelven a ser presos, después vuelven a ser delincuentes. Entonces, es recursos, puede discutir un modelo y hay cantidad de cosas que en Uruguay no son recursos. Hay una cantidad de cosas que uno lo ve todos los días. Estamos hablando de cuestiones elementales, no estamos hablando de centros no sé, cibernéticos de alta tecnología y con una infraestructura gigantesca. Estamos hablando de tratamientos básicos, de espacios para la cultura, de dividir las unidades, de tener informática, de tener pequeñas cosas elementales que permiten una convivencia diferente. Es recursos, pero sobre todo hay algo de política, de definir un modelo y de juntar los recursos que el país tiene, los organismos que el país tiene. Yo creo que no es solo un tema de recursos. Con muy poco se puede dar vuelta a este sistema que lamentablemente es uno de los problemas de la seguridad pública nacional. Lo último, sobre esta parte de la agenda en esta entrevista. En el mes de junio se puede elevar al Consejo de Derechos Humanos un reporte con una extensión de la información presentada por cada país, ¿no? En el caso suyo, ¿tiene previsto dar algún paso en esa instancia? Sí, nosotros vamos a ir trabajando con este tema. Formamos parte de la mesa del sistema de recomendaciones que tiene la Cancillería. Anoto que la Cancillería y la Delegación de Uruguay en Ginebra, hace no de ahora, sino hace muchos años, la verdad que es un orgullo para el país, como la seriedad con que trabajan y la apertura que trabajan con los mecanismos de derechos humanos, justamente abriendo los espacios para que todos los temas se discutan. Nosotros vamos a seguir aportando nuestra perspectiva, las mejoras y sobre todo lo que esté mal, para justamente redoblar el compromiso y justamente creo que lo nuevo es admitir que el problema está vigente, que el problema está pendiente y que nos genera graves daños. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluó la semana pasada la situación en las cárceles uruguayas. Fue uno de los capítulos que se consideró, a propósito de nuestro país, en lo que se llama examen periódico universal. En concreto, sobre las prisiones, hubo una visión crítica y se planteó una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de reclusión. De eso estábamos conversando recién con el doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, que integró la delegación oficial. Ahora retomamos el diálogo con él, pero para aterrizar en Uruguay el 30 de enero del año 2019. Presenta Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy. Doctor Petit, desde la audiencia le pregunta qué dice usted a propósito de las imágenes que difundió Telenoche ayer de hechos de violencia, más hechos de violencia dentro del complejo carcelario de Santiago Vázquez. Bueno, primero que lamentablemente son verdad. Segundo, que estamos trabajando en eso. Yo estoy en este momento me he agarrado yendo para el CONCAR y mañana voy a estar también en otra cárcel, el viernes en otra, hablando con las autoridades. Lamentablemente esa situación que se da en ese circuito que hay entre el Penal de Libertad, CONCAR, Canelones y una parte en la nueva cárcel nueva de Punta Rieles, que ha mejorado, se ha contenido un poco estos problemas, pero todavía tiene una parte que está complicada. Son algo grave, espantoso y crónico. Estamos viendo en este momento, en nuestra emisión en video, esa grabación que mencionaba el oyente. Agrega Daniel de Fraiventos, parece una cárcel centroamericana de película. Sí, realmente hay un sector del sistema, ese sector que nos identificamos como de trato cruel, inhumano o degradante, un tercio donde las condiciones siguen siendo muy malas, la vamos a reevaluar, ahora estamos en proceso de reevaluar esas cantidades, esa línea de base para justamente el informe que vamos a presentar en marzo en el Parlamento, pero la situación así como le decía es grave, espantosa y crónica. No es algo nuevo lamentablemente esto, no es un rayo en medio de un cielo estrellado, esto está pasando desde el 2015, lo estamos denunciando, ha habido pequeñas mejoras y pequeños empeoramientos, sube y baja la situación, pero siempre dentro de una situación crítica y por debajo de mínimos. El módulo 10 en un momento mejoró y hace ya 2-3 meses que se volvió a complicar, por falta de gente no se está saliendo al patio, fíjense de los niveles de tratamiento que estamos hablando. Deberíamos estar discutiendo
cuál es el mejor tratamiento para las drogas, cuál es el mejor tratamiento de reinserción, cómo se hace para una persona que es analfabeta y tiene 22 años y tiene 5 años de cárcel, cómo se le adapta el programa educativo para que aprenda a leer y escribir y pueda tener un trabajo cuando salga. Ese debería ser el debate. Hay un sector, hay un área del sistema que estamos discutiendo si pueden o no salir al patio una vez por semana. Si la comida es absolutamente incomible o mínimamente digerible, si se abre la puerta de la celda. O como se dijo en la denuncia que se presentó en Radio Sarandí esta semana, una parte del complejo carcelario en la que algunos reclusos electrifican de manera casera sus rejas para evitar ser agredidos por otros reclusos. Sí, yo esa parte de la electrificación no lo puedo dar, por cierto, porque no lo vi. Voy a verificarlo ahora en las próximas horas, hoy de mañana. Pero sí he visto que justamente se ponen tablones, tablas, colchones para que no los agredan desde afuera. Eso a veces por momentos se controla, después se vuelve a descontrolar. Ayer hubo una serie de movimientos de traslados, más de 100 personas fueron trasladados a otros módulos para arreglar esas cuestiones. Lo que pasa es que esto es como... estos arreglos son ortopédicos, son como a una persona que tiene una hernia de disco, decirle, bueno, que se traslade en silla de ruedas. Bueno, es una solución ortopédica, pero que no va al fondo del asunto. Entonces, reforzar las rejas, poner la Guardia Republicana, poner más policía, aumentar la dotación de escopetas, eso, digamos, como que encuadra un poco por un tiempo, pero el tema es de fondo, y el tema de fondo requiere una política pública, requiere consenso, requiere ciertos acuerdos y requiere sobre todo creer que si no hacemos rehabilitación tenemos delincuencia severa en la calle. Después de la visita que realice hoy, ¿cuál va a ser su próximo paso en torno a Comcar en particular? Bueno, ahora estamos trabajando, por un lado, en el informe al Parlamento. Cuando hay algo muy urgente enviamos una nota específica y estamos trabajando en presentación de situaciones individuales ante el Ministerio Interior de derechos conculcados y en algunos casos presentando habeas corpus. Lo hicimos en Canelones, por ejemplo, para el módulo 2, se llegó a un acuerdo, eso generó algunas medidas positivas que lo venimos haciendo un seguimiento. La jueza de ejecución y vigilancia nos citó en diciembre a todas las partes para ver cómo estaban marchando las cosas, se hicieron algunas observaciones y comentarios. El INR hizo un estudio detallado, caso por caso, de las personas, se hicieron traslados, se iniciaron algunas actividades educativas, y bueno, hay un gran esfuerzo de las autoridades. A ver, también es bueno señalar, las autoridades del INR no es que estén ausentes, omisas, o que no les importe nada. Yo creo que están trabajando con un enorme esfuerzo y dedicación, evitando desastres y males mayores. Lo que pasa es que uno puede ir al Chuy en un auto último modelo, en una moto, en una cachila, y va a llegar antes, después, más rápido, pero si el auto no tiene ruedas, no va a ningún lado. Y en algunos temas del sistema penitenciario estamos hablando de un auto sin ruedas. Entonces, si no hay un acuerdo en eso, estamos liquidados. Lo último, mientras se dan estas nuevas situaciones, usted está siguiendo de cerca la investigación por el aparente asesinato, el 9 de octubre, del recluso Carlos Núñez en el penal de Libertad, una muerte que habría ocurrido por el disparo de un arma no letal de un policía. En los últimos días usted le envió una nota al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, porque no percibe que haya habido novedades. ¿Qué pasó? ¿Esa indagatoria está trancada? Bueno, yo no tengo el detalle de la investigación en curso, pero sí he hablado varias veces con el fiscal Chingia. Yo me constituí junto a la familia como víctima, o sea, de acuerdo que establece el Código del Proceso Penal y la Ley del Comisionado, de velar por la promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en este caso por un fallecido y su familia. Y desde el principio del proceso nos constituimos, yo le aporté elementos testimoniales y de prueba y algunas sugerencias de investigación. En el desarrollo de eso nosotros constatamos que, por ejemplo, hay un video que muestra como al interno moribundo, 2 funcionarios lo patean en el piso. Después esa persona no es atendida y muere desangrada. Después se hace una especie de información de urgencia absolutamente temeraria y trucha. Bueno, son todos elementos de enorme relevancia jurídica, pero sin ir a todos esos... Sí, recordemos que esa muerte se produjo en el contexto de una revuelta en el penal, ¿no? Sí. Y una primera versión señaló que había sido
una muerte fruto de justamente enfrentamiento entre presos. Claro, esa fue la primera versión de que fue un enfrentamiento entre presos y una herida de arma blanca. Era evidente que no había sido así por el tipo de herida, por el tipo de lastimadura que tenía, un círculo enorme, una boca enorme abierta como de varios centímetros que no coincida con un arma blanca. Cualquiera que esté en esos temas sabe eso, que no tiene que ser el médico forense. Yo lo que le transmití al fiscal actuante y luego al fiscal de corte era mi preocupación. De ninguna manera es una presión ni querer influir en la valoración jurídica de los hechos, pero sí, habiendo visto el video, yo lo vi el video, sabiendo que el video lo tiene el fiscal desde el mes de octubre, donde se ve claramente que hay una persona moribunda y que lo patean en el piso mientras agoniza, me da la impresión que eso requiere algún tipo de respuesta jurídica desde el punto de vista de la investigación fiscal. Es muy grave la impunidad en cualquier ámbito y es muy grave la impunidad en la cárcel. ¿Recibió alguna respuesta del doctor Díaz? No, todavía no. Yo primero envié la nota, también hablé con el fiscal me dijo que estaba trabajando intensamente, pero a mí me preocupa la situación y se vincula a un hecho un poco más general que también lo hablé con el fiscal Díaz en algún taller y seminario que tuvimos. Yo creo que hay un enorme problema en la impunidad dentro de la cárcel. Ha habido más de 200 heridos en el correr del año pasado. No tengo la cifra concreta, pero fueron muy pocos los casos de apuñalamiento que se han podido esclarecer, inclusive de muertes. Yo fui testigo un día que estaba en el CONCAR, que hubo un homicidio y había solamente 4 personas posibles de autores de ese hecho y nunca se esclareció, porque hay una desconexión entre lo que ocurre dentro de la cárcel y la posibilidad de investigación. Esta preocupación usted la ha formulado ya varias veces. Usted incluso cree que es necesario crear una fiscalía especializada en penitenciarías. Sí, yo creo que tiene que haber un fiscal penitenciario o una fiscalía penitenciaria, porque es muy claro que el fiscal que está investigando delitos afuera, en la calle, y de pronto lo llaman a decirle que hubo un herido de arma blanca en el CONCAR, o que hubo un muerto, que hubo un episodio, le es muy difícil valorar ese episodio en un mundo que no conoce. Es como otra sociedad la cárcel. Yo he visto y he estado con fiscales con excelente voluntad y con excelente ánimo de investigación, pero que llegan a la cárcel y de pronto no conocen la jerga, no conocen la estructura arquitectónica de los módulos, no conocen al director, entonces realmente les lleva un tiempo enorme poder comprender lo que pasó. Yo creo que como el crimen organizado, como los delitos de flagrancia, como otro tipo de delitos que tienen una especialización, yo creo que la cárcel tiene que tener una fiscalía especializada. ¿En qué está esa posibilidad? Y bueno, en principio yo lo que he hablado con los fiscales, algunos con fiscales del equipo de la fiscalía, pero también con el fiscal de corte, les parece que muy razonable eso, les parece que lo entienden como una necesidad. Ahí, como siempre, el tema de recursos y que se puede volcar para eso. Yo creo que es una señal muy importante, que se sepa. Ahora está viendo, por ejemplo, heridos en las visitas. Yo un fiscal que le dicen que hubo un episodio de eso, que quizás está investigando un homicidio en la calle, un homicidio donde está saliendo en la televisión, que está haciendo de conmoción pública, y bueno, en la cárcel, un episodio más, un apuñalado más, un herido más. Y visto así, nos olvidamos que ese herido más, ese apuñalado más, forma parte de esa enorme fuente de violencia que después es que genera el homicidio que el fiscal tiene que atender. Yo creo que es parte del conjunto, del paquete, de la agenda de cosas que hay que hacer para bajar la violencia.